Estamos aquí rodeados de libros en el Fondo Patrimonial de la Universidad San Sebastián y vamos a hablar de qué es País Humanista. País Humanista surge justamente en un momento donde, como nunca, se necesita la voz de las humanidades, la mirada de las humanidades. Un tiempo complejo, lleno de desafíos gigantescos para el ser humano, para todos nosotros en nuestra vida cotidiana, desafíos para la democracia, desafíos para la educación. Y como nunca, las humanidades, que muchas veces han sido ninguneadas, para usar el verbo que usaba Gabriela Mistral, a veces sacadas, digámoslo así, de universidades que perdieron su sello humanista, más que nunca, hoy día son necesarias. Y por eso este nuevo espacio en el que hemos confluido personas de distintas sensibilidades y disciplinas, historiadores, algunos venimos del mundo de la literatura, de la reflexión política, Cecilia Morán, Gonzalo Arenas, Víctor Berrío, Roberto Ampuero, Sergio Muñoz, Guillermo Tovar, Cristian de la Maza, son parte de este país humanista que queremos dibujar entre todos en conversación con las otras disciplinas científicas, de luego también con la técnica, con una reflexión sobre la técnica. Y estamos muy contentos de que la Universidad de San Sebastián esté apostando para abrir un espacio de resistencia humanista, pero de resistencia activa y positiva. No una resistencia de rechazo a lo que viene, sino una resistencia de defensa de lo indeleblemente humano, de nuestra familiaridad, de nuestra emoción, de la razón también, de la poesía, del arte, de todo lo que es esencial en el espíritu humano. Y estoy acompañado en este lugar de libros con historia, y quiero pedirle a Roberto Ampuero, quien es uno de los que pensó y soñó con el grupo lo que iba a ser País Humanista, que nos cuente por qué tiene sentido para Chile que existe un espacio como este. ¿Cuál es el sentido que tú le ves en relación a lo que está pasando hoy en Chile? Bueno, yo creo que lo importante para nosotros es que el humanismo tiene mucho que aportar en Chile, hoy, fundamentalmente porque el humanismo es un movimiento espiritual, filosófico, intelectual, que surge en el siglo XV en Italia, y después se disemina por Europa, pero lo que hace es lograr un diálogo entre estas distintas partes del alma humana, subrayando su unicidad. Y creo que esa concepción de que existe una unidad que hay que rescatar y cuidar y cultivar permanentemente es un gran llamado, sobre todo en este momento en Chile, y también podemos decir que del mundo, donde prima la polarización de fuerza, donde prima también lo que es la descalificación del que piensa distinto, donde prima la intolerancia, la cancelación. Y en este sentido, rescatar la tradición del humanismo dentro de la universidad y dentro de este centro, País Humanista, creo que puede llevar a hacer una gran contribución a lo que es el debate, la discusión, la reflexión en Chile sobre lo que es el país y lo que se propone y el diálogo que tanto falta. Creo que en ese sentido podemos hacer, junto a otros centros que también en el país están trabajando en este sentido, podemos hacer un aporte positivo que contribuya al país, a su diálogo, al reencuentro nacional y a una visión de enfrentar, diría yo, inteligentemente y razonablemente también lo que son los desafíos del presente y del futuro. Gracias, Roberto. Y también nos acompaña un invitado muy especial que ha venido desde España para el lanzamiento de País Humanista, José María Lasalle. Él es profesor de Filosofía del Derecho, fue ministro de Cultura en España, ha publicado libros muy interesantes, los últimos particularmente sobre el desafío de lo que él llama el ciberleviatán y la civilización artificial. José María, gracias por estar con nosotros. A ver, las humanidades, ¿por qué las humanidades hoy, lo que decía yo al comienzo, más que nunca? Bueno, porque básicamente las humanidades permiten, y lo explicaba hace un momento Roberto Ampuero al reflexionar sobre el origen del humanismo en el Renacimiento, gestionar una complejidad. Una complejidad que en el Renacimiento tenía que ver con el momento histórico tan singular que supuso un cambio de raíz en la propia
gestión de su tiempo que se replica en el nuestro también con una transformación digital de la naturaleza humana que nos debe asomar a cómo gestionar esa naturaleza digitalizada de lo humano sin perder la humanidad que debe acompañar a esta. Y es ahí donde el humanismo, como herramienta para poder gestionar correctamente esa complejidad, nos puede dar la capacidad para empoderarnos sobre la técnica y lo que representa esta, pero también para darle un sentido que ella por sí sola no tiene, que es ser humanizada o rehumanizada, porque la técnica es un producto de la inteligencia humana, pero que aloja contradicciones que, si no son gestionadas correctamente, pueden producir el efecto contrario, la deshumanización, que es uno de los problemas que en estos momentos cada vez más se palpan a nivel global cuando hablamos de la transformación digital. Y ahí las humanidades nos pueden ayudar a pensar mejor la manera de relacionarnos con la técnica y poder gestionarla como la inmensa oportunidad que es, porque no ha habido nunca progreso sin avances técnicos. Y hoy tenemos un avance técnico extraordinario por delante, pero necesitado de un sentido. Y ese sentido se lo puede dar el humanismo. Gracias, José María. Como ustedes ven, de alguna manera, País Humanista, recogemos la posta de ese humanismo del que hablaba Roberto, que nace en el Renacimiento, de la historia, de las ideas, de las poesías que han escrito nuestros poetas, ese pensar poético que es tan potente en Chile, pero al mismo tiempo no nos interesa quedarnos mirando solo hacia el pasado o recogiendo la posta del pasado, sino también participando de la conversación de qué van a ser y qué van a hacer las humanidades con los desafíos de la complejidad del nuevo mundo que se vienen hacia adelante. Queremos participar de esa conversación y también hablar de lo que nos duele como sociedad, de lo que nos preocupa, de nuestros miedos, no esconderlos debajo de la alfombra, pensarlos y conversarlos. Ese es el sentido profundo de este país humanista que recién empieza a caminar. Los invito a participar de esa conversación y de ese caminar juntos.